Está a 5.000 metros. Recibido, Hawk. Tenemos contacto visual. Preparados para encendido de 15 segundos. Preparados para encendido de inicio de fase terminal en 4, 3, 2, 1. Vaya, ¿quieres echar un vistazo a eso? Activando radar. Intenta detectarnos. ¿Qué quieres decir? Apaga el radar. Ese trasto nos convierte en objetivo. Cree que somos los malos. Radar fuera. No me extraña que la órbita de ese cacharro se desintegre. Pesa al menos 50 toneladas. Houston, aquí de dados. ¿Veis lo que nosotros? El 16 de julio de 1969, el día de lanzamiento del célebre Apolo 11, comandado por Neil Armstrong, el piloto del módulo Michael Collins y Edwin Buzz Aldrin, algo ocurrió, algo que pocas veces se ha contado. Al parecer, los tres astronautas pudieron fotografiar un cuerpo extraño, un objeto volante no identificado. Hoy hablaremos, a estas horas en las que Pedro Duque sigue surcando el espacio sideral, de objetos misteriosos y de historias no menos enigmáticas que han sufrido esos exploradores del espacio. Hablaremos de ovnis, hablaremos de conversaciones censuradas, escucharemos esas grabaciones apócrifas que han salido del circuito de la NASA. Incluso sabremos algo más, creo que mucho más, cómo cambiaron sus vidas los hombres que vieron la Tierra desde fuera. Y es que parece que muchos de los históricos astronautas, aquellos que eran considerados héroes del pueblo, tanto rusos como norteamericanos, vieron cómo su conciencia variaba 180 grados. Algunos se dedicaron a investigar los misterios, otros patrocinaron y encabezaron incluso experimentos y expediciones en busca de extrañas reliquias. Se convirtieron muchos a la investigación de la telepatía, como el caso de Edgar Mitchell del Apolo 16. ¿Por qué? ¿Por qué ocurren estos cambios? ¿Por qué no se nos informa de ello? ¿Qué clase de cosas vieron estos hombres en el espacio? ¿Qué clase de conciencia repentina y espontánea les sumergió para que dedicaran su vida a cosas muy distintas? Abandonaron muchos de ellos la práctica militar. Vamos a descubrir un secreto que siempre ha estado bajo 7 sellos. La historia, los misterios de esos héroes, los cosmonautas. No hace falta decirlo, son las 2 menos 24 minutos, esto es Milenio 3 y estamos, hoy desde luego el nombre viene al pelo, Nave del Misterio, la que lleva nuestro comandante particular Juanma Frasquet, y ahí también está Carlos Barroso, Katia Rocha y Carmen Porter. Buenas madrugadas, compañera. Buenas madrugadas, Iker. Menudo tema, yo creo que apropiado porque tenemos a un español ahí arriba, ¿no? Observando la órbita. ¿Qué pasará? ¿Qué ocurrirá? ¿Qué conciencia, como decía, se nos desestructurará, ¿no?, ahí arriba, para comprender que quizás sabemos muy poco, que el cosmos es infinito? Creo que es muy diferente verlo en una pantalla de televisión que está rajando por el espacio, y parece que muchos de los grandes e históricos astronautas tuvieron vidas cuando menos misteriosas, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí, y es que debe ser que ese viaje a la Luna o fuera de nuestro planeta pues trae consecuencias a veces realmente negativas, porque como veremos a lo largo del programa, no todos estos astronautas acabaron bien en sus vidas. Algo que vieron por allí o que sintieron les marcó el resto de su vida. Incluso conoceremos, Carmen, que estén todos muy atentos, de la historia de Gordon Cooper, ese astronauta americano, otro de esos héroes. Digamos que hay una historia conocida en estas personas y una historia que permanece en el lado oculto. Lo que no se cuenta, para eso está Milenio 3 y para eso está la cadena SER. Gordon Cooper fue el primer astronauta norteamericano que incluso pidió a la ONU que investigara el tema OVNI. A partir de ahí su vida se convirtió en un infierno. Infierno de desprestigio, de prohibiciones, de despidos. Simplemente denunció lo que vio. OVNIs, objetos volantes no identificados.
otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la sala. Y por supuesto, siempre que llega esta sintonía significa que tenemos vía abierta con vuestra comunicación. Y además hoy os lo pedimos más que nunca, porque va a haber temas realmente interesantes. ¿Cuántos nos habéis pedido a través del 7640 esto de astronautas y misterios? Hicimos un programa ya hace un tiempo sobre ¿pisamos o no pisamos la Luna? Claro que creemos que la pisamos, pero había ciertas dudas. Hoy Santiago Camacho, nuestro conspirador habitual, nos las va a resumir. ¿Qué dudas hay, sobre todo en Internet, para que el 15% del pueblo estadounidense no crea que su propio país y sus astronautas estuvieron en la Luna? Pero va a haber muchas más cosas. Creo que cuando el terrible accidente del transbordador espacial, hicimos un programa con varios compañeros, entre ellos estaba Luis Ruiz de Gopegui, que lo volvemos a tener por aquí, el que era presidente, digamos, de vuelos espaciales de la NASA en España, y hablamos de misterios, pero misterios físicos, muertes, experimentos no bien contados, cómo hubo cobayas humanas empleadas antes del vuelo del famoso Yuri Gagarin, el primer hombre que vio que la Tierra era redonda, el primer cosmonauta que salió al espacio exterior. Fue un poco la conspiración, pero íbamos a hablar de misterios, fenómenos extraños, y queremos que nos preguntéis cosas, dudas, si muchos creéis que hemos visitado la Luna o no. Ahora escucharemos a Santi y seguro que a muchos les entrarán dudas. Está ya abierta esa vía, Carmen, coméntanos todas las posibilidades que hay ahora mismo, y el sorteo, como cada noche, tenemos para todos los amigos de Milenio 3. Pues para todos aquellos amigos Como te decía, Carmen, si te parece, antes de entrar en faena, antes de entrar en conversaciones apócrifas, vamos a escuchar a astronautas aquí en la radio, creo que pocas veces he escuchado, pasándolo realmente mal en algunos de sus vuelos. Vamos a escuchar documentos, vamos a escuchar a gobernantes importantes y miembros de la NASA negando algunos hechos. Vamos a escuchar a periodistas españoles de televisión española que fueron expulsados de salas de emisión en el momento en que algunos astronautas tomaban tierra en la Luna, o alunizaban, alunizaban. Vamos a contar una historia que creo que es apasionante, y como siempre, la opinión la vuestra. Todos los datos y documentos, bueno, los que hemos podido recoger. Este equipo ha estado toda la semana trabajando en esta investigación en vivo que siempre nos proponéis. Ese 7640 sirve para que nos propongáis vuestros temas, lo que queráis. Y desde luego, como veis, os intentamos y procuramos hacer siempre caso. Pero antes, como hubo un increíble seguimiento, una explosión tremenda en el mes de julio, creo que fue, cuando Santiago Camacho nos habló de qué dudas hay de que el hombre ha estado en la Luna, todos nos quedábamos, como mudos, ¿no? Por Dios, como el hombre no debe estar en la Luna. Pero incluso la portada de algunas de las revistas más importantes del planeta a nivel norteamericano publicaban los fakes, los fraudes, la conspiración que ya corría como nunca, como una bola de nieve por todo el mundo gracias a Internet. El dato es ese: el 15%, casi 1,5 de cada 10 americanos, no se cree todavía que hemos estado en la Luna, y hablan de un rodaje en el desierto de Nevada, y argumentan que había una increíble competencia en la Guerra Fría con Estados Unidos y hubo que hacer aquel montaje. La mayoría de la gente, claro que piensa que hemos estado en la Luna, pero muchos dicen que aquella filmación famosa, el gran paso para la historia de la humanidad y pequeño para el hombre, de Neil Armstrong, hoy hablaremos de él, de su lado oscuro, por cierto, pues parece que muchos piensan que fue un fraude. Bueno, en esta declaración, que en más o menos minuto y medio, escuchad muy atentamente, Santiago Camacho nos va a poner punto y coma sobre la historia de qué documentos hay que hace pensar a la gente por qué no estuvimos en la Luna o por qué creen algunos esto. Y gente como exingenieros de la NASA que han denunciado esto públicamente. Algunos incluso de los que trabajaban en la propulsión de los propios cohetes Apolo. Bueno, vamos con ello y tenéis el SMS para opinar. Queremos saber qué pensáis. Escuchamos a Santiago Camacho. Un 15% de los estadounidenses todavía no se cree que su propio país, que los Estados Unidos, llegó a la Luna. ¿Por qué? Pues efectivamente tú has dicho una de las palabras, Internet. Internet ha difundido una serie de pruebas que hasta entonces eran minoritarias, conocidas solo por muy determinados estudiosos y que ahora son del dominio público. Pruebas que se refieren a determinadas anomalías que aparecen fundamentalmente en las fotografías y en los vídeos que se trajeron los astronautas de la superficie lunar. Anomalías que indicarían que esos vídeos fueron grabados en un sitio muy diferente a la Luna. En un sitio, por ejemplo,
conviene, porque en determinados planos de las filmaciones que hay de los astronautas se ve la bandera estadounidense que dejaron sobre la superficie lunar, o que presuntamente dejaron, se la ve ondear claramente en un sitio con atmósfera, en un sitio donde las partículas de polvo se quedan en suspensión en vez de caer en trayectorias balísticas, como podría ser el caso en un sitio donde no la hay, en un sitio donde hay un foco de luz que independientemente del sol, porque las sombras no coinciden, las sombras de las fotografías no coinciden con lo que sucedería pues en un sitio iluminado exclusivamente con la luz del sol, sino más bien en un estudio equipado con fotos, y sobre todo en un sitio que es casi un decorado, porque, por ejemplo, hay anomalías tales como que la física de esas fotografías, cosas como que debajo del módulo lunar no hay ningún tipo de cráter, no hay ningún tipo de alteración, como si ese módulo lunar, impulsado por un cohete de tremenda potencia, se hubiese sido dejado por una grúa tranquilamente en la superficie lunar, en vez de levantar la tremenda nube de polvo que tendría que haber hecho. Todo ello sumado, y con el paso de los años además añadiendo el plus de que se ha ido aplicando pues la tecnología informática, los avances que ha ido habiendo pues desde la década de los 60 hasta nuestros días, cada vez con más finura pues convencen a personas que en absoluto son locos, ilusos, personajes como ingenieros, astrónomos, fotógrafos, incluso exmiembros del personal de la NASA, los convencen de que, si bien es muy crudo afirmar que el hombre no ha ido nunca a la Luna, desde luego las fotografías del proyecto Apolo, por lo que fuera, fueron manipuladas. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Allí estaban las dudas que tiene mucha gente y bueno, queremos saber lo que opináis. Sabremos también a lo largo de esta noche qué ocurrió ese 16 de julio del 69 en el vuelo del Apolo 11, que vieron Armstrong, Aldrin y Collins. Todavía hay documentos, todavía en el año 2003, sobre las misiones del Apolo 11 al 17 que siguen bajo el secreto, parece mentira. Pero antes nos gustaría presentaros a una persona que encarna perfectamente ese lado oscuro de los astronautas que íbamos a conocer. Se trata de Gordon Cooper, uno, como decía, de los héroes espaciales norteamericanos, que fue defenestrado inmediatamente, que fue despedido de varios cargos, que fue convertido en un pelele cuando fue un auténtico héroe y era un piloto militar. Imaginaos con qué preparación, cuando todos los astronautas eran un departamento militar. A grandes rasgos, Carmen, ¿quién era Gordon Cooper? Pues el mayor Cooper era uno de los astronautas del proyecto Mercury. El 15 de mayo de 1963 es lanzado en una cápsula que tenía que dar 22 órbitas alrededor de la Tierra. Cuando se encontraba dando la última de ellas, llama a la estación de rastreo de Muchea diciendo que estaba viendo un objeto resplandeciente de color verdoso que se acercaba a gran velocidad hacia su cápsula. Las televisiones estaban informando sobre este hecho y la NBC, que informó paso a paso del vuelo de Cooper, cuando aterrizó les fue prohibido a todos los periodistas hacerle preguntas sobre el avistamiento. En 1985, el astronauta Gordon Cooper hizo unas declaraciones ante la ONU en las que aseguraba: creo que vehículos extraterrestres tripulados están visitando nuestro planeta y proceden de otros planetas. La mayoría de los astronautas son remisos a discutir sobre los ovnis. Además, en una entrevista que le concedió al periodista Ferrando, el mayor Cooper aseguró que durante muchos años vivió con un secreto impuesto a todos los especialistas en astronáutica. Ahora, dice, puedo revelar que cada día en Estados Unidos nuestros instrumentos de radar captan objetos de forma y composición desconocida para nosotros. Existen miles de informes de testigos y cantidades de documentos que lo prueban, pero nadie quiere hacerlos públicos. Nunca mejor dicho lo de teoría de la conspiración, secreto. Luego Katia Rocha, cuando venga, nos va a contar una pequeña experiencia personal de su seguimiento. Sabéis que es nuestro sabueso a nivel internacional que persigue a todos los testigos, y con la familia y con Gordon Cooper se ha encontrado con esa barrera de silencio. Hemos hablado con Gordon Cooper, hemos hablado con Eugene Cernan, el último astronauta que vio la Tierra desde la Luna, el último hombre que pisó la faz de la Luna. Y todos, pensad lo que queráis, queremos saber vuestra opinión al 7640. Todos, cuando hemos dicho fenómeno ovni, han dicho no comment, no quieren hablar.
Pero es que encima hay más noticias que hacen que este programa tenga que ser hoy y no cualquier otro día. No solo porque tenemos al embajador espacial español, Pedro Duque, sino porque ha habido, o dicen que va a haber, una propuesta de demanda, de denuncia por parte de un canal televisivo a la NASA. Ahora nos cuentas, Carmen, más datos, pero primero conectamos con Estados Unidos y con Javier del Pino, porque él también nos quiere hablar de cómo siente el pueblo americano ese tipo de informaciones, quién fue o qué es ahora de la vida de Gordon Cooper y qué ha pasado con este canal de televisión que esta misma semana ha demandado a la NASA o quiere demandarla para que suelte determinada información. Seguro que penséis lo que yo. Información ovni. Las sugerencias sobre la posible existencia de extraterrestres en la Luna aparecen en un libro del ufólogo Timothy Good. El libro se llama Cielos abiertos, mentes cerradas. Asegura que existe una grabación con una conversación secreta que mantuvieron sobre la superficie lunar los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin. La conversación, que la NASA siempre ha desmentido, habla de seres gigantescos escondidos bajo la superficie y habla también de visitantes alineados en filas en torno al lateral de un cráter. Sin embargo, el testimonio más abierto ha sido el del astronauta Gordon Cooper, uno de los primeros que viajó en las misiones orbitales en torno a la Luna. Él asegura que todas las misiones Apolo han sido seguidas por ovnis. En el 85, Cooper, ante un grupo de asesores de la ONU, presidido por el entonces secretario general Kurt Waldheim, sobre su convencimiento de la existencia de seres de otros planetas, dijo textualmente: creo que vehículos extraterrestres y sus tripulaciones nos están visitando desde otros planetas y están técnicamente más avanzados que nosotros. Considero que necesitamos un programa de alto nivel para recoger y analizar la información referente a cualquier tipo de encuentro y para determinar la mejor manera de relacionarnos amistosamente con esos visitantes. Cooper mantiene que el vuelo del Apolo 11 fue el primero que entró en la zona en la que ellos se mueven y que la NASA se niega a admitir ante el mundo que sus astronautas han sido vigilados de cerca por ovnis. Eso explicaría por qué la NASA no ha enviado más astronautas a la Luna desde las misiones Apolo y por qué no tiene intención de hacerlo en el futuro. Quizá ahora la compañía espacial tenga que dar explicaciones. Un canal de televisión dedicado a la ciencia ficción acaba de demandar al gobierno federal de Estados Unidos para obligar a la NASA, al Departamento de Defensa, al Ejército y a las Fuerzas Aéreas a facilitar toda la información secreta sobre vida extraterrestre. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Y además hoy aquí estamos surcando el espacio de la radio, tan misterioso como el cósmico, y lo hacemos con Juanma Frasquet y con músicas como esta. ¿Quién si no podía poner sintonía hoy a este programa? El hombre que hace 25 años hacía que sonase así el cosmos, de Michel Jarre. Carmen, última hora, ¿cómo está esa historia de una demanda? Una demanda por información ovni por parte de un canal televisivo muy poderoso dentro de uno de los grandes grupos mediáticos. ¿Qué ha pasado? Pues como bien decía nuestro corresponsal Javier del Pino, el canal de televisión por cable Sci-Fi, que transmite programas de ficción y documentales que exploran la línea entre la realidad y la ciencia ficción, está presionando al gobierno estadounidense para que desclasifique información relativa a los ovnis. El año pasado este canal se unió con un periodista de investigación, una firma legal de Washington, y con John Podesta, ex jefe de Estado Mayor del expresidente Bill Clinton, para obtener la divulgación de documentos relacionados con un incidente llamado el Nuevo Roswell, acerca de un avistamiento que se produjo en Pensilvania en 1965. Al parecer los testigos observaron una gran bola de fuego que caía sobre un bosque. Esa misma noche la zona fue acordonada por militares que nunca hablaron sobre lo que allí había caído. Según ha declarado Bonnie Hammer, presidenta del canal televisivo, después de un año, a pesar de los serios esfuerzos por descubrir los hechos, la NASA y el Departamento de Defensa aún están manteniendo el silencio. Ahora el SAI piensa, además de demandar a la NASA, también hacerlo con el Departamento de Defensa, el Ejército y la Fuerza Aérea, para que los documentos clasificados sean difundidos y así ellos acceder a la información y recrear estos casos en su programa de televisión. Es muy curioso porque, si no recuerdo mal, Jimmy Carter, Nixon y Bill Clinton hicieron ademán de levantar el secreto del asunto OVNI y nunca lo cumplieron. Curioso, ¿verdad? Vamos a saber muchas cosas que vieron esos astronautas y sobre todo saber que no solo fue el Apolo 11 o fue Gordon Cooper, también al otro lado del telón de acero, casos impresionantes, historias que realmente, bueno, han quedado ahí, en los anales de lo misterioso, como hechos que nunca se pudieron resolver del todo. Cosmonautas y astronautas unidos en un mismo misterio, los ovnis.
Y aquí viene Katia Rocha, vestida de astronauta precisamente, vestida con un atuendo digno de los astronautas. Mucho frío en este Hace mucho día. frío, estamos a 6,8 grados fuera en la Gran Vía. Vamos a ver, ¿qué nos pregunta la gente? ¿Qué dicen? ¿Qué comentan? Bueno, pues hay un montón de mensajes. Recordamos que hoy sorteamos el libro, 3 libros de Humanoides, Encuentros con entidades desconocidas, de Javier García Blanco, dentro de la colección Archivos del Misterio, editado por EDAF. Y, por ejemplo, preguntas como, Milenio, está claro que hay vida en otros planetas. ¿Por qué no se demuestra abiertamente? ¿Qué o quién lo impide? Bueno, pues eso yo no lo tengo tan claro. ¿Hay de otros planetas? ¿Tú, Carmen, qué piensas? Pues no lo sé, yo lo dudo. Yo también lo dudo. Sobre todo dudo que nos visiten a nosotros. Que haya objetos volantes no identificados que nosotros no conocemos hoy en día y que pueden ser perfectamente terrestres, no lo dudo. Bueno, Lo que ya haya vida extraterrestre. A mí lo que me extraña es que, por ejemplo, en maniobras como esto de la demanda están personas del gabinete importantísimos de Bill Clinton. O sea, no estamos hablando de unos cualquiera que andan por ahí hablando de ovnis, hablamos de gente muy importante que está muy interesada en información ovni. Yo creo que después de la hora y 4 minutos que nos quedan, puede que muchas personas cambien su parecer. Puede que muchos que piensen que no hay nada empiecen a mirar al espacio con otros ojos. Yo hay muchas personas que me planteo si de verdad son humanoides. Bueno, también nos preguntan que qué se sabe de las naves desconocidas que había aparcadas en la superficie lunar. Interesantísimo. Bueno, naves es mucho decir, Katia, y yo creo que es algo que la gente evidentemente ha ficcionizado con el tiempo y se han convertido en leyendas urbanas desde que tanto te gustan a ti. Naves vistas por personajes astronautas del Apolo. Lo que íbamos a escuchar a partir de las 2 van a ser algunas de las conversaciones, unas dramatizadas y otras originales, grabadas por radiotelescopio y que nos muestran a gente muy asustada. Y punto por punto, coma por coma, iremos viendo qué vieron, qué dijeron ver y cómo luego hubo un gran secreto. Parece que había ciertas estructuras y que varios de los vuelos, luego Carmen lo comentaremos, se encontraron con los mismos objetos en la Luna. Muchísimos de los vuelos ahí quedan. En la mayoría de los casos incluso hubo fotografías que la NASA ha publicado Sí, también. que en la sus propia páginas, NASA ha publicado y que pone objeto no identificado. Por ejemplo, la fotografía 146 y 147 referentes al vuelo del último Apolo hablan eso, ovni. Bueno, seguiremos Bueno, por indagando. la NASA también nos preguntan que si de verdad han reconocido alguna vez algún hecho de los que hemos comentado. Bueno, por ejemplo, estos casos, el más célebre quizás verificado por la NASA fue las fotos de Malcolm Scott Carpenter. Él iba a bordo de la cápsula Aurora 7, daba 3 vueltas sobre la órbita de la Tierra, tomó 2 fotografías que parecen 2 anillos unidos. Quedaros con esta descripción, por favor, porque luego vamos a escuchar a Neil Armstrong, ni más ni menos, a Buzz Aldrin y a Collins hablando de eso, de 2 anillos o de un objeto parecido a una L luminosa. Es lo que muchos investigadores del espacio, muchos astronautas han visto. Lo escucharemos. Otros nos preguntan que cuánto cobran los astronautas, pero sobre todo nos ha sorprendido que han llegado muchos mensajes preguntándonos por Sue Gurney. Hemos investigado y resulta... Sue Gurney. Pero esta es una célebre, creo, sanadora, vamos a llamarlo así. Sanadora. Yo reconozco mi ignorancia y no la conocía. Ya nos hemos metido en su página web, lo hemos encontrado y resulta que se trata de una maestra de sanadores que ha venido desde Estados Unidos a España, desde Carolina, que es ella, a impartir una conferencia gratuita y un curso de sanación energética. Va a ser los próximos días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Viernes 31, sábado 1 y domingo 2 Aquí de en Madrid. noviembre. Va a estar aquí en el Escorial, Esta mujer creo que va a estar en el Escorial. Y además, yo he investigado sobre esta mujer y muchos deportistas de élite tratan con ella porque dicen que de verdad pues les cura sus dolencias. Si quieres, damos una página web. Tiene O un correo electrónico, quizás mejor, para poder escribir quien quiera. Pues sería Seminario Gurney. Gurney se escribe Gurnee, Seminario Gurney con doble Gurney, ¿no? Gurney, exactamente, @hotmail.com. Ahí pueden ver, pues se ven que va a consistir la conferencia gratuita y ese seminario que va a impartir esta importante sanadora norteamericana que viene a visitarnos a Madrid. Bueno, pues informaremos de ello y si queréis, después de los compañeros de los servicios informativos, vamos a hablar de un montón de cosas, vamos a poner esas conversaciones, estad muy atentos, queremos seguir sabiendo lo que opináis, va a haber cosas bastante duras, importantes, 7640, palabra milenio, espacio y lo que queráis. Y Katia, luego en la siguiente conexión nos cuentas tu experiencia intensa esta semana detrás de Eugene Cernan, el último hombre que pisó la luna, o de Gordon Cooper. Y de Edward Mitchell. Y nos encontraremos con esa negativa a hablar del tema ovni. Admiten que vieron cosas, pero no quieren decirlo públicamente. Os esperamos en Milenio 3.
1937. 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971 aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003. ¿Qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbrelo en Tumbas sin nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad. En busca del misterio. Milenio 3. En la Tierra. A 153.000 kilómetros del planeta Tierra, algo se cruzó en el camino del Apolo 11. Era el día de lanzamiento. Neil Armstrong, comandante; Michael Collins, piloto del módulo de mando; Edwin Aldrin, piloto del módulo lunar. Los hombres que pasaron a la historia como los primeros que caminaron por ese inhóspito satélite. Era un objeto luminoso, extraño. La nave apenas se había separado del módulo Saturno 4. Ellos pensaron que eran los restos de ese módulo. Ocurría a esa cantidad increíble de kilómetros. Houston les informó de que se trataba de algún tipo de aberración ocular. Ellos nunca pensaron lo mismo, o por lo menos callaron. Hay un detalle interesante. Todos los astronautas de los viajes Apolo, como los viajes anteriores, tenían una cláusula: jamás informar de nada, de lo observado, de lo realizado, a no ser que por medio hubiese un estricto permiso militar. Quizá esto pudiese condicionar la veracidad o la honestidad de las declaraciones de estos astronautas. Cuando se les preguntaba por el tema OVNI, siempre callaban, negaban o incluso decían que no habían visto absolutamente nada extraño. Es lógico, no sé qué pensáis vosotros. Me gustaría saberlo. ¿Creéis que nuestros astronautas de alguna forma han tenido contacto visual o algo más allá con cosas desconocidas? ¿Cosas quizás de otro mundo? Hubo una serie de fotografías, desde luego. Aquello lo vieron y lo fotografiaron desde dentro del módulo. Eran las 21 horas y 37 minutos de la noche. Según fuentes oficiosas como el Giornale de Florencia, hubo acceso a esas fotografías. Eran 22. Y era eso, algo parecido a un anillo sobre otro. Según los astronautas, o al menos algunas conversaciones apócrifas que, según este periódico italiano, se registraron desde la Tierra, desde diferentes puntos del planeta Tierra, ellos lo describían como algo misterioso, una L en mitad de la nada, una especie de objeto que hacía ángulo recto a unos 2 metros del suelo. ¿Qué era? Esas conversaciones han sido negadas, afirmadas por diferentes especialistas, por personas que incluso han analizado la foniatría por parte de la Armada de diferentes países. Santiago Camacho nos cuenta la historia de esas conversaciones y ahora, dentro de nada, vamos a escucharlas. Tengo ahora mismo en mis manos un libro de esos que te gustan a ti, un libro clásico de 1975. Se llama La Luna, una misteriosa nave espacial. El autor es Don Wilson. En este libro de aquella época, se recogen grabaciones, tanto pertenecientes a los informes oficiales de la NASA, como otras que no lo son y que fueron captadas por radioaficionados y radioastrónomos aquí en la Tierra de manera, entre comillas, clandestina, en las cuales parece ser que en las misiones Apolo prácticamente todos los astronautas se encontraron con cosas no previstas. Cosas que recurrían, por ejemplo, a nombres en clave como kilo para clasificarlas. Cosas que podían indicar, pues quién sabe, si una presencia extraterrestre o unas ruinas alienígenas o vaya usted a saber qué. Algo que justificaría que no pudiese salir en esas fotografías oficiales, que esas fotografías que realmente se tomaron en la Luna nunca se pudieran publicar, y que explicaría las dos cosas: la manipulación tremenda de estas imágenes y el no menos tremendo cambio de la psicología y de la manera de pensar de estas personas. Hemos accedido a algunas de esas conversaciones, las hemos comparado incluso con las originales, o al menos las transmitidas de aquellas 21 horas en las que estuvieron en la Luna.
aunque esto ocurrió no exactamente sobre la superficie de la Luna. Carmen, unas conversaciones realmente inquietantes, las voces parece que son las de ellos, sobre todo Aldrin y Armstrong, y que dieron la vuelta al mundo en su época, sobre todo en aquel año 69. Nos están preguntando mucho si realmente tenemos análisis de veracidad, ¿no?, sobre ellas o no. Además de que la gente en ese 7640 está opinando sobre todo que si el universo es tan grande, ¿por qué vamos a estar solos? La mayoría de la gente piensa que estos seres, si son seres, nos están visitando y que sus naves es posible que la vean astronautas. Yo me quedo con una frase del último hombre que pisó la Luna y miró hacia la Tierra. Era Eugene Cernan, y él decía una cosa muy curiosa. En una de esas horas que quedaban muertas, estaban recogiendo rocas lunares. Imaginaos la escena, por favor. Ese hombre, con ese traje acolchado, en la absoluta soledad de ese mar de la tranquilidad, miró hacia nuestro planeta. Y le vino, él era escéptico, pero le vino una pregunta a la mente. Si yo estoy caminando como viajero de otro planeta aquí, ¿por qué no pueden hacer otros lo mismo? Aplastante lógica, ¿no? La conversación célebre, apócrifa, captada desde Japón e Italia, del momento que nunca fue transmitido a través de la televisión, del Apolo 11. Pongamos todas las comillas porque desde luego la NASA no ha dicho nada. Un ex empleado, Otto Binder, de la NASA, sí que dijo que algunos radioaficionados pudieron recoger en sus equipos las voces de los astronautas mientras estaban contactando con la NASA. Desde ese Apolo 11 contactan con Tierra y según este ex empleado de la NASA, Otto Binder, esas voces son reales, son las verdaderas voces de los astronautas. Sí, yo mismo he hecho una comparativa muy célebre porque teníamos aquí documentos que utilizamos para aquel primer programa sobre estuvimos o no estuvimos en la Luna, con las voces concretas de los astronautas, y ciertamente han hecho un montaje año 69, que no es como ahora, ¿no?, como manejamos en la radio todo tipo de medios digitales. Han hecho un montaje muy preciso, realmente parecen esos astronautas. 21 horas 37 minutos. Incluso estos radioaficionados, contactados con un grupo importante de investigación OVNI en Japón, pudieron enviar las grabaciones junto a esas 22 fotografías que supuestamente el Apolo 11 captó en ese viaje histórico. Hubo una carta fechada por William O'Donnell, Relaciones Públicas de la NASA, que decía, que relaciones con la prensa, decía textualmente: no podemos afirmar que sean falsas, pero tampoco tenemos noticias de que Aldrin, Armstrong y Collins fotografiasen nada normal. Esta política de negar, de al menos escurrir el bulto, vamos a ver, o escuchar mejor dicho en esta hora, que es muy habitual, la práctica habitual. A grandes rasgos, Carmen Porter, ¿qué dirían esas conversaciones que vamos a escuchar ahora, aparte de ellas? Pues los astronautas, Armstrong en este caso, empieza a preguntar: ¿pero qué es aquello? ¿Tenéis una explicación? Desde Houston le contestan: no os preocupéis, centraros en el programa. Los astronautas vuelven a insistir: pero Dios mío, esto es increíble, es fantástico, no lo habría podido ni imaginar. Houston dice: lo sabemos, id por la otra parte. Los astronautas de nuevo: ¿pero qué diablos es esto? Es increíble, Dios mío, ¿qué es? ¿Me lo decís? Desde Houston dice: cambiad la frecuencia, utilizad tango, tango. El astronauta: entonces es una forma de vida. Houston: cambiad la frecuencia. Esto se repite varias veces: cambiad la frecuencia, usar bravo tango, y elige Jezebel, Jezebel. Y el astronauta dice: sí, pero esto es increíble. En ese momento se corta la comunicación. O sea, una descripción de que están viendo algo que luego dijeron que eran unas luminiscencias, otros hablaron de naves, no se especifica muy bien, pero es un bucle. Luego escucharemos a personas de televisión española que fueron expulsados de la sala cuando esto se emitía, fueron amablemente obligados a abandonar el lugar en otros viajes Apolo. Bueno, esta es la grabación apócrifa, captada desde Italia, recogida en Italia y en Japón. La escucháis, está en inglés, la volveremos de nuevo a explicar tranquilamente, pero para que veáis el sonido de algo que la NASA ni afirma ni desmiente, que está ahí, como esas cosas, como esas historias perdidas que tanto daño hacen y tantas claves parecen esconder. Escuchamos. What is it? We have some explanation for that. We have none. Don't worry. Continue your program. Oh boy, it's really something super fantastic here. You couldn't even imagine this. Roger, we know about that. Could you go the other way? Go back the other way. Well, it's kind of rich and pretty spectacular. God.
Es espectacular, está diciendo. ¿Qué está Dios pasando? mío, esto es increíble, esto es fantástico, no lo podría ni imaginar. Y dicen, lo sabemos, y por la otra parte, cambiar de frecuencia, usar Bravo Tango, elige Jezebel. Esto es increíble. Increíble, ¿no? Bueno, realmente inquietante. Nos gustaría saber, 6640, palabra milenio, ¿qué opináis? ¿Esto es un fraude? ¿Quién hizo el fraude? ¿O esto es la muestra de que se nos oculta parte de la información? Esto ocurría pisando prácticamente la luna, observando eso que eran unas luminiscencias extrañísimas que provocaron 1001 rumores y que luego varios viajes Apolo intentaron indagar. No olvidemos que en televisión vimos ciertas cosas, y en España todavía más recortadas, pero que fueron más de 22 horas deambulando en los diferentes viajes Apolo. Hemos dramatizado con las voces reales de Armstrong y Aldrin de fondo, hemos dramatizado con nuestro compañero Carlos Barroso, bueno, pues lo que fue la conversación inquietante que mantuvieron ese 16 de julio. Eran unos días antes, ellos habían observado algo muy extraño y, bueno, informaron debidamente a la central, a la Tierra. Hay una conversación inquietante en la que aparece esa especie de objeto misterioso y hemos intentado ser lo más fieles a la transcripción que ni más ni menos 20 años después, noviembre del 89, se hace pública o se filtra. 20 años después. Javier Bañuelos y Carlos Barroso nos han ayudado a ponernos en el papel de Aldrin y Collins, comunicando con la central, con Houston y, bueno, comentando lo que ellos habían visto tan solo un día antes. Escuchad muy atentamente. 5, 4, 3, 2, 1, 0. La primera cosa extraña que vimos fue del día de ayer, bastante cerca de la luna. Tenía un tamaño de grandes dimensiones, así que enfocábamos el monocular hacia él. Como vimos esta cosa, miramos a través de la ventana y ahí estaba. Sí, y no estábamos seguros de que fuese el Saturno 4B. Consultamos con Tierra y estaba a 6.000 millas de distancia. Había algo, nosotros notamos un pequeño choque. Roger, conexión completa. Veíamos toda clase de objetos pequeños que nos pasaban y entonces vimos ese, muy brillante. Lo miramos a través del monocular y tenía una forma de... Era como una maleta abierta. Entonces entramos en PTC en ese momento, así que cada uno de nosotros tuvo la ocasión de verlo. Parecía estar dentro de nuestra vecindad y tenía un tamaño considerable. Estaba justo en el límite del ojo humano. Era difícil decir qué forma tenía. No había forma de saber el tamaño y la distancia concreta. Entonces me bajé al LED, estábamos confusos, parecía un cilindro. En realidad, eran como dos anillos. Sí, exacto. Parecía un cilindro hueco. Se podía ver a esta cosa balancearse. Cuando dio la vuelta de perfil, se pudo ver un poco en el interior. Era algo realmente extraño. No tenemos ninguna conclusión más. Pensábamos al principio y nos convencimos de que era el Saturno V4, pero era algo que no formaba parte de los objetos que veíamos. Estamos bastante seguros de eso. Carlos Barroso, feliz regreso, compañero, hablando, poniéndose en la piel de esos hombres que deben estar bastante asustados. ¿Ha habido alguna verificación de esta conversación concreta, el encuentro con la L, Carmen, años después? Sí, que en 1979 Maurice Chatelain, responsable de los sistemas de comunicación de la NASA, aseguró que Armstrong había informado de la presencia de dos ovnis en el borde de un cráter. Además, también dijo que todos los vuelos Apolo y Géminis habían sido perseguidos, a veces a distancias muy cortas, por vehículos espaciales de origen extraterrestre. Siempre que esto ocurre, asegura Chatelain, los astronautas informan al centro de control y desde allí se les ordena silencio absoluto.
Unos meses después, el 14 de noviembre de 1969, muchos nos preguntan en 640 por qué no hemos vuelto a la Luna, por qué no hemos regresado, qué ocurrió, por qué en el 72 dijimos basta. Bueno, otro de los misterios, y algunos conspiranoicos piensan que todo esto, todo lo que se vio allí tiene algo que ver. El 14 de noviembre del 69, como decía, Richard Gordon, Charles Conrad y Alan Bean estaban sobre la superficie lunar. Ellos decían lo siguiente en esta transcripción: desde ayer estamos siendo acompañados por otro objeto volador no identificado. Lo vemos a través de nuestra escotilla, cuando el ángulo de rotación B es de 35 grados. ¿Qué puede ser? Afirmaban además que ciertos sonidos, interferencias, palabras que parecían humanas estaban llegándoles de forma ininteligible. El 24 de noviembre, 10 días después, a las 11:47 horas exactamente, sobrevolando la India de regreso, observaron una especie de objeto que parecía un tazón, en palabras de los 3 astronautas, un tazón claro que proyectaba luz roja. Fue tal el impacto en la sociedad norteamericana a nivel de prensa que Willy Ley, uno de los más importantes científicos dedicados al lanzamiento de cohetes en los años 60 para la NASA, afirmó algo en la prensa que, bueno, causó sensación. Era también lógico, como hablábamos antes de la palabra de Cernan, ese de por qué otros no pueden estar andando en otros mundos. Decía que, a vista de lo ocurrido en el Apolo 12, estoy convencido de que nuestros astronautas, tarde o temprano, un día, se encontrarán a otros astronautas, a otros viajeros de otros mundos. Y es que hay un auténtico arsenal de documentos, de fotografías, de imágenes. Javier Sierra nos cuenta, para él, que ha estado en las instalaciones de la NASA investigando estos asuntos, los más extraños, los más importantes, los más rotundos. Yo creo que una de las más interesantes observaciones de tipo OVNI fue la que tuvieron los astronautas de la Gemini 7, que llegaron a fotografiar incluso 2 de estos objetos en forma de hongo entrando en la atmósfera terrestre, y esas fotografías han dado la vuelta al mundo, se han publicado centenares de veces y no se ha encontrado una explicación completamente satisfactoria a este asunto. Se llegó a decir que podía ser restos de hielo que entraban en la atmósfera, pero era poco creíble. Y más recientemente, en el año 1994, en una de las misiones de los transbordadores espaciales, si no recuerdo mal, era la STS-84, también se logró filmar uno de estos objetos no identificados, y esa filmación dio la vuelta al mundo también varias veces y se ha comentado muchísimo y tampoco ha encontrado explicación. Y es que ha habido muchos más casos. Apolo, misiones Apolo y otras misiones diferentes. Carmen, ¿podríamos hacer un breve repaso por algunos de los viajes interrumpidos o donde ha habido, por lo menos, informes OVNIs, ha filtrado información de este tipo? Pues hay muchos y variados en la descripción de los objetos. Por ejemplo, el 24 de mayo de 1962, Scott Carpenter, en el vuelo de la Mercury 7, fotografió unas luces con forma de platillo. Es que hemos hablado que eran la 147 y 144, ¿no? El 10 de mayo de 1963, un año más tarde, cuando la Mercury 9 cumplía y se encontraba en su cuarta órbita, Leroy Gordon Cooper exclama: un objeto que emite una luz verdosa y muestra una especie de cola rojiza avanza en dirección contraria a la cápsula. El famoso caso que cambió la vida de ese hombre del que ahora vamos a hablar, Gordon Cooper. El 8 de abril de 1964, la NASA lanza desde Cabo Kennedy la primera cápsula Géminis. Uno de los operadores de radar comenta: parecía como si la escoltaran. 2 de esos objetos se colocaron sobre la cápsula, otro debajo y el cuarto se colocó enfrente. El 11 de junio de 1965, Ed White y James McDill, a bordo de la Gemini 6, cuando se encontraban sobrevolando Hawái, contactan con control de tierra, que les pregunta: ¿siguen viendo esa cosa rara? Ellos contestan: no, la perdí de vista. Tenía como 2 brazos largos que se proyectaban hacia afuera. La pude ver apenas unos instantes. Conseguí tomar un par de enfoques con la filmadora y después lo fotografié con la cámara fija. Nos preguntan ahora a través del SMS, ¿dónde están esas fotografías?
Pues sí, esas fotografías además las pueden encontrar en la misma página de la NASA, porque la NASA ha sido la que les ha puesto a disposición pues de todos los internautas. Algunas, no todas. Y en cualquiera de los buscadores, por ejemplo, el más famoso en Google, poniendo astronautas más ovnis, pues se encuentran numerosas de esas fotografías. Continuamos. En diciembre de 1965, Frank Borman y James Lovell, a bordo de la Gemini 7, dice: muchachos, tenemos algo sobre nuestras cabezas, un poco hacia la izquierda. Desde tierra, desde control, le dicen: por favor, miren de nuevo. No será una de las fases del cohete impulsor Titán lo que están viendo. Negativo, este es un objeto volador no identificado. No se trata de un cohete impulsor. Sabemos muy bien dónde se encuentra el Titán. Y como esta lista de casos, muchos más. Uno de ellos, quizá el más espectacular, es del Apolo 16, porque los astronautas se encontraron con algo caminando ellos sobre la Luna, y hubo un auténtico, como dirían los norteamericanos, cover-up, maniobra de ocultación, y la sufrimos en España, con personajes incluso que estaban en España. Vamos a conocerlo todo en unos momentos. Ahora enseguida estará Katia Rocha con muchos más mensajes. Escuchamos, por ejemplo, a Charles Duke. Junto con Young eran dos de los integrantes de ese viaje. Recogieron, si no recuerdo mal, 99,5 kilos de rocas lunares, y de repente vieron algo. Es la historia del cráter, la historia de la luminosidad. Duke ha dado charlas por todo el mundo, como casi todos los astronautas, y siempre se encontraba con la misma pregunta. Siempre la misma pregunta. Escuchamos el tipo de respuesta que parece que impone la NASA. Durante el viaje de Apolo, ¿se ha filmado algún tipo de objeto que no se ha identificado hasta la fecha? Pues bien, yo he ido a todas las reuniones de todos los equipos de Apolo, del 11 al 17, he participado en todas las reuniones y no ha habido ningún informe de ningún grupo, ninguna tripulación, ningún individuo sobre ningún tipo de objeto no identificado. Si se refiere a eso, esto me lo han preguntado en todas partes del mundo, que si hemos visto algún tipo de aberración o anomalía. La respuesta es que no. La respuesta es que no. Sin embargo, el 16 de abril de 1972, esos hombres del Apolo 16 estaban sobre la superficie lunar. Parece ser, según se ha filtrado, que estaban andando sobre un vehículo Rover 2, del que existen varias fotografías. John fue el que gritó: ahí están otra vez. No hay duda. Igual que ayer. Se transmitía para España, y en ese momento José Antonio Silva, piloto español y presentador del telediario y de varios programas informativos de la única cadena en aquella época, tuvo una historia, casi una aventura, que tiene que ver con el silencio en estos temas. Nos adentra en ella nuestro compañero y director de la revista Más Allá, Javier Sierra. Él estaba en Fresnedillas junto con otros periodistas, enviado por Televisión Española para cubrir el acontecimiento del día, que era la llegada de la misión Apolo 16 a la Luna. En ese momento, en el momento, digamos, cumbre de la experiencia, en el que los astronautas están ya sobre el suelo lunar y reconociendo un poco el territorio sobre el que se ha posado el módulo lunar, parece que empiezan a gritar diciendo: ya están ahí otra vez, de nuevo. Hay una especie como de tensión en el ambiente, e inmediatamente un funcionario de la NASA, que estaba en ese momento con ellos en la sala, les invita amablemente a desalojar el lugar. En ese momento crítico, José Antonio Silva fue expulsado de esa sala donde, bueno, estaban ocurriendo cosas demasiado extrañas. Ese bucle famoso que ha perseguido todas las primigenias transmisiones de astronautas. Los astronautas antes, hace muchos años, en los 60, eran auténticos héroes nacionales, mucho más que ahora. Eran hombres que, como veremos ahora, en esta última media hora, cambiaron su conciencia con un montón de experiencias. José Antonio Silva fue expulsado de aquel lugar y él lo recordó siempre. José Antonio Silva, un gran profesional, dirigía en aquel momento el telediario y nunca lo podrá olvidar. Esta grabación que tenemos ahora es muy breve y muy defectuosa. Tenemos que pedir disculpas porque apenas se entiende, pero es el documento que demuestra lo amargado que estaba este hombre con aquella experiencia. Fue en ese momento, ahí están otra vez. Vamos a escuchar, os pido un esfuerzo por favor. José Antonio Silva dice que los dos astronautas se ven en la imagen, cómo cogen las cámaras, estamos viendo algo dentro del cráter, y se corta la comunicación y a él le obligan a salir fuera de la sala. Le escuchamos. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo: ya están ahí, igual que ayer. ¿Puedes verlos? Sí, espera, voy a apretar la cámara. Bueno, ve con cuidado. Sí, un momento, voy a apretar la cámara. En ese momento, un técnico me dijo: apagó el monitor,
ya están ahí otra vez, igual que ayer. Se acercaban los astronautas, José Antonio Silva los veía con otro periodista y de repente apagaban el monitor y les obligaban a marcharse de allí. ...7640, palabra milenio y espacio, lo que queráis. Absolutamente lo que queráis. Sorteamos esos 3 libros, Encuentros con entidades desconocidas, de Javier García Blanco. Katia Rocha, ¿muchas preguntas? Sí, muchísimas preguntas. Recordamos 7640, palabra clave milenio, y el texto que quieran. El coste de la llamada es del mensaje 0,60 céntimos de euro masiva. Y importante, el mail también. También el mail, milenio3 con número @cadenaser.com. O ha llamado una chica de Baleares, Carmen Domenech, que ya quiere comunicarse, pero no tiene teléfono móvil ni tiene internet. Bueno, pues Carmen Domenech, 32, si es la que yo pienso que es una gran investigadora del tema, una gran investigadora del tema OVNI en Baleares. Bueno, pues Gran Vía 32, octava planta, 28013, Madrid, a la atención de Milenio 3. Venga, vamos allá con lo que dicen los oyentes. Mira, por ejemplo, Quique Romero de Cartagena. ¿Qué se sabe de la cara oculta de la Luna? ¿Hay extrañas construcciones? ¿Estuvieron allí los rusos? Bueno, hay muchas teorías y ahora mismo es que, claro, os adelantáis, sois increíbles. Vamos a hablar de lo que han vivido los rusos, de lo que mantenían los rusos y de lo que al parecer descubrieron los rusos. En unos minutos quizá respondamos algo. De nuevo nos preguntan por los intereses que hay en ocultar todo esto, también que qué difícil es creer en esto y qué fácil es creer en esto y qué difícil es demostrarlo. Sí, otros comentarios, por ejemplo, que hay de cierto la teoría de JJ Benítez acerca de unas supuestas estructuras en la Luna. Sí, es una teoría que nos dejó a todos bastante alucinados. Él hablaba de unas estructuras que parece ser que podían ser 2 cosas. Una, restos que existen de operaciones. Hay varias placas, luego comentaremos lo que dicen, lo que ellos envían en la Luna, lo comentaremos. Y cierto es que algunos astronautas hablaron de que había cosas que parecían construcciones, una de ellas dentro de este cráter. ¿Qué era? No lo sabemos ninguno. Un oyente que se hace llamar VIC nos pregunta que en qué quedamos, si es un montaje en el desierto de Nevada o si estaban en la Luna con ovnis. Claro, pues yo pienso que por un lado puede ser, quién sabe, que en el año 69 por una disputa con lo que es la órbita soviética, nos hablaba de eso Luis Rodrigo Pegui, muy interesante su visión, porque nos decía que había un momento de absoluta disputa. Quién sabe, ¿no? Quizá podía ser un montaje, pero lo que es cierto es que después el hombre ha estado en la Luna, evidentemente. Paco de Córdoba dice que los estados nunca permitirán que sepamos si hay vida en el cosmos, y Fran de Vigo nos dice que si la NASA no especifica qué es lo que era tan increíble, es que no sería nada bueno. Y bueno, da un saludo para todo el equipo. Bueno, nada bueno o malo no lo sabemos. Lo cierto es que parece que no solo uno, sino muchos astronautas han visto cosas. Esa última pregunta, Katy, luego quiero preguntarte una 3 estudiantes de Salamanca que nos están escuchando, Fran, Chano y Marcos, nos han escrito al email. Nos preguntan qué quiere, les ha llamado la atención la figura que hay esculpida en la Catedral de Salamanca del astronauta, que si es una aberración artística tiempo después o qué es exactamente. Hombre, quien ha ido a la Catedral Nueva de Salamanca y ha visto al astronauta se ha dado cuenta que es un auténtico OPAR, un objeto fuera del tiempo, pero desgraciadamente sabemos, ¿verdad, Carmen?, que esa fue una construcción posterior hecha ex profeso y era un friso, una zona donde querían recordar algunos de los momentos más importantes de la humanidad. Evidentemente uno era Neil Armstrong danzando por la Luna, ¿no? De todas maneras está bien que los estudiantes nos estén escuchando a estas horas y no estén de juerga y de copas. Bueno, hay tiempo para todo y desde luego queremos que estén con nosotros. Qué bonito lo que nos dice David de Colmenar Viejo. No sé si son verdades o mentiras. De lo que estoy seguro es que con vuestro programa nos estáis haciendo viajar, pero que muy alto. Y es que estamos ahí, estamos todos, todo el equipo, los 4, con Juanma Frasquet comandando esto con las naves y las pantallas, y bueno, estamos ya casi por fuera de la órbita de la Luna, estamos ya casi por Urano. Vamos a hablar de cosas apasionantes que no nos va a dar tiempo seguro a contar todo, pero Katia, me gustaría preguntarte muy brevemente, por favor, tú has tenido que enfrentarte con el hueso de Eugene Cernan, el último hombre que estuvo... hueso. Sí, un hombre duro, seco. La palabra ovni era, como hablar de otra cosa, y sobre todo con el caso de Gordon Cooper. Este hombre tan mal acabó, hizo esa denuncia ante la ONU, y parece que todos le dieron de lado, ¿no?, a partir de entonces. Bueno, yo como siempre reconozco que no era una experta en el tema, entonces bueno, Eugene Cernan Eugene, que me regañó por pronunciar mal su nombre. Bueno, pues se localizamos en Texas, tiene su oficina propia con más de 20 personas trabajando para él, se dedica a dar conferencias por todo Estados Unidos, me decía que tenía a la semana más de 20 conferencias, si no recuerdo mal, y bueno, al principio hablamos con su secretaria, después nos lo pasaron a él, pudimos hablar con él, que ahí fue cuando me regañó por pronunciar mal su nombre, y me dijo que la próxima vez le avisara. No tenía problemas en hablar del tema, pero si le avisaba la próxima vez con más de 2 semanas de antelación, vía mail y demás. Gordon Cooper sí que hubo problemas. Hablamos con su sobrina,
bueno, pues él está bastante enfermo al parecer, no hace mucha vida social fuera de su cama. Daba la impresión, por lo que te comentaban, de que a partir de aquella confesión del tema OVNI su vida había ido a la deriva en todos los sentidos. Sí, ¿no? Efectivamente, la sobrina la verdad que era muy agradable, cogió confianza y me estuvo contando que efectivamente a raíz de la declaración que hizo ante la ONU, la carta que escribió, le habían hundido la carrera, ¿no? Que al parecer, bueno, ya sabes que los americanos son muy patriotas, dijo que le había servido siempre a su país, que había sido un gran profesional. Uno de los grandes héroes, de los primeros que salió al espacio por Estados Unidos. Y que por aquel comentario, que realmente él lo sentía, lo vio, pues le habían hundido la carrera y le habían subido en una profunda depresión y que no quiere hablar del tema. Pues un saludo grande para un valiente. No sabemos qué vio, pero fue un valiente, Gordon Cooper. Y nos lo preguntabais a través del SMS, ¿qué pasa con los rusos? ¿Los rusos también han tenido experiencias de este tipo? Sí, y parece que el oscurantismo que existe en torno a ellos es mayor. Evidentemente la época de la Guerra Fría fue tremenda. Hablábamos hace unos meses de que el periódico Pravda, no cualquier periódico, el periódico Pravda hablaba de que hubo 3 cobayas humanas, 3 hombres reventados sin atmósfera, intentando ser los primeros antes que Yuri Gagarin, el famoso Yuri Gagarin, que viajó al espacio. Sería, por lo tanto, algo habitual guardar secretos. Pablo Villarrubia, un magnífico reportero periodista brasileño, buen amigo de este programa, habló con algunos de los comandantes rusos y habló con ellos tranquilamente de una cosa que les parecía habitual: ovnis. Escuchad. En el año 97, en el Gran Congreso Internacional de Brasilia de Ufología, me encontré a Alexander Palandin, que fue uno de los astronautas que estuvo a bordo de la estación Mir, y este hombre, él iba en representación de otros colegas de él, también de otros cosmonautas, ¿no? Rusos, afirmando, ¿no? Categóricamente de que sí existen los ovnis, sí que existen naves, digamos, procedentes de otros planetas, de otros mundos, pilotadas, ¿no? Comandadas por entidades inteligentes, y que varios colegas suyos habían visto, y muy de cerca, incluso alguna de estas naves. Uno de esos encuentros fue muy impresionante, porque los astronautas que estaban a bordo, no de la Mir, sino de una estación anterior, la Salyut, estos astronautas vieron muy de cerca como un vehículo espacial, una especie de esfera metálica, se acercaba a la estación orbital, y pudieron incluso ver a través de las ventanas seres, ¿no? como personas, como humanoides, que se movían en el interior de esa esfera, ¿no? Que se acercó a la estación orbital. Y no solo ellos, muchos más, los comandantes de las Vostok 5 y Vostok 6. Una de ellas, una mujer, la primera que salió al espacio, Valentina Tereshkova, que vio un objeto ovalado de carácter y procedencia desconocido, un objeto que se presentó ante ella, ante su nave. Ella iba sola, menuda aventurera, alteró su rumbo y desapareció. 18 de junio 1963. Muchos casos de ese tipo, ¿verdad, Carmen? Sí, muchos casos rusos. Por ejemplo, uno de los más famosos, el del 3 de noviembre de 1957, el Sputnik 2, donde viajaba la ya famosa perrita Laika, cambia inexplicablemente de órbita. Al 5.º día del lanzamiento, un objeto volante no identificado aparece precediendo a la nave. Según declaraciones de los soviéticos, algo o alguien desvió al Sputnik 2 de su órbita. Algo o alguien lo precedió en el espacio y luego lo secuestró para volverlo a colocar finalmente en órbita. El 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin durante casi 2 horas realiza una vuelta a la órbita terrestre, se convierte en el primer hombre que se envía al espacio y dice que también se vieron cosas extrañas a su alrededor. Vamos a ver más de los rusos. Por ejemplo, Germán Titov, del vuelo Vostok 2, agosto del 61, observó una cápsula volante cilíndrica. En el año 64 lo mismo ocurrió con Feoktistov, Komarov y Yegorov. Dicen que fueron seguidos en la Voskhod 1. En definitiva, muchos casos, y sobre todo, a partir de la perestroika, declaraciones como decía Pablo Villarrubia. Y fotografías, sí, que en 1977 un alto oficial soviético asegura que los astronautas Yuri Romanenko y Georgi Chrenko pudieron fotografiar extraños objetos cuando se encontraban a bordo de la estación espacial Salyut 6.
Importante lo que publicaba el diario El País el 5 de mayo del 85. El general Kovalenov decía en una rueda de prensa, tripulando la cápsula Soyuz 6, sobrevolando la región de Sudáfrica, observó un objeto con forma de cigarro puro que se dividía en dos. Kovalenov era el astronauta número 40 y para él aquello era propio de una tecnología no humana. Después, en otra rueda de prensa multitudinaria, todavía en época de la casi Guerra Fría o del telón de acero, Vladimir Soloyev y Oleg Atkov confesaron públicamente visiones de ovnis y su creencia profunda en la existencia de vida extraterrestre. Eso con el asunto de visión de objetos extraños, pero sería otro mundo y otro programa. Vamos a dejar un par de pinceladas, creo que alucinantes, de qué ha pasado en la mente de esas personas. ¿Se puede volver a ser igual cuando uno va al espacio? ¿Se abre la conciencia? Escuchad atentamente. Todos los hombres que pisaron la luna, todos los que vieron nuestro frágil planeta flotando en la inmensidad del espacio, sufrieron un misterioso cambio de conciencia. Neil Armstrong viajó a las profundidades de una gruta sudamericana en busca de una civilización perdida, y Edgar Mitchell dedicó su vida a investigar la telepatía. Y esto son solo 2 ejemplos. Muchos variaron su forma de ser, de pensar, de tener conciencia cósmica. La Cueva de los Tallos, en Ecuador, un lugar misteriosísimo por el que nos hemos preguntado muchísimas veces. Su leyenda habla de unas planchas de acero, de una cultura extraña, procedencias muy desconocidas. Para Eric von Daniken, el gran escritor de la arqueología prohibida, casi cosas de extraterrestres. Otros hablaban de culturas extrañas. Los mormones tuvieron una gran intención de perseguir aquel tesoro. Hubo una expedición a ese lugar, y allí estuvo un personaje increíble, Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la luna. Pablo Villarrubia, que ha estado en esos túneles, nos cuenta brevemente cómo es la Cueva de los Tallos. Es un gran complejo de cuevas, podrían estar conectadas con otro complejo todavía mucho más grande que abarca casi toda América Latina, o sea, casi toda América del Sur, Central y parte de América del Norte. Y sería también el reducto, el lugar donde se ocultarían la mayor colección de placas de oro conteniendo conocimientos, digamos, ancestrales de una gran civilización que vivió aquí en la Tierra, posiblemente procedente de otros planetas, y que en estas placas, como digo, se conservaría una serie de conocimientos, tal como los archivos acásicos, como una información oculta, y que a la que todavía los humanos no tuvieron acceso a ese tipo de información. Y sobre este tema, sobre Armstrong, Pedro desde Guadalajara nos dicen qué le cambió la vida a Armstrong después de su viaje. Este mensaje que nos ha enviado al 7640, ya sabéis, palabra clave milenio, espacio y la opinión que vosotros queráis. No sabemos en qué le cambió la vida. Lo cierto es que Pablo Villarrubia, en un reportaje excepcional, consiguió la única fotografía, a mí se me ponen los pelos de punta ahora mismo, bajando a Armstrong con un casco con una luz. Es él, es Neil Armstrong, un hombre que, fijaos la frase que dijo, 20 años después de haber estado en la Luna, ya llevaba muchos años renunciando completamente de toda la posibilidad de contacto con la gente, no quería recordar nada. Dijo una cosa que demostraba su cambio de conciencia, para bien o para mal, no lo sabemos, pero dijo: ojalá alguien vuelva a subir. Recordamos que desde el 72 nadie ha vuelto a la Luna. Alguien vuelva a subir y hasta borre mis propias huellas. Ese gran paso para la humanidad, pequeño para el hombre, que daba Neil Armstrong. Allí se fue, allí dentro, buscando esas planchas de oro. Las fotografías son espectaculares. En el año 76, una expedición ecuatoriana,
una mezcla curiosa para buscar un tesoro casi en el centro de la Tierra. Y ahí estaba el señor Neil Armstrong. Justamente haciendo esa investigación en Ecuador, descubro que en esa expedición del año 76, ¿no? Y justamente junto con los mormones, iba el famoso astronauta Neil Armstrong, el primer hombre a pisar a la Luna. Y nos preguntamos, ¿y por qué Neil Armstrong? Y entonces, bueno, supe que Armstrong es considerado como una especie de avatar vivo, una especie de semidios vivo para los mormones, quizás por el hecho de que él haya sido el primer hombre, ¿no?, a llegar a pisar a la Luna, ¿no?, o algo más trascendente todavía que no conocemos. Lo que sí es cierto es que Armstrong está muy relacionado con la temática ovni, con todo lo que esté relacionado también con el fenómeno de la paranormalidad, del misterio, de los misterios en general. También descubrí en Uruguay, en la región de Salta, que Armstrong había estado en este lugar justamente por una oleada de ovnis ocurrida en el año 76. Y igualmente en ese lugar, en Uruguay, también cayó un ovni que produjo una explosión. Y Armstrong, según me contaron algunos militares uruguayos, hubiera estado allí también para averiguar lo que realmente había ocurrido en Salto, en Uruguay. De verdad que si no hubiera esa fotografía, ese documento gráfico, sería difícil de creer. La historia de la Cueva de los Tallos, una de las grandes leyendas urbanas de América, o quizá no, quizá una leyenda que tiene un viso de realidad, una intercomunicación de túneles realmente curiosa. Por ejemplo, se decía que algunos se bifurcaban hacia el Perú, y recientemente, hace no muchos años, investigaciones donde además estuvo nuestro compañero Javier Sierra por parte del gobierno peruano, hablaban de eso, de los túneles de los incas, túneles que incluso horadaban el corazón de Cuzco y de algunas ciudades claves. Parece que había una gran red, no sabemos con qué utilidad, pero Erich von Däniken sobre todo le dio fama en torno a leyendas antiguas que hablaban de planchas de oro y de expediciones que acabaron trágicamente. Un día hablaremos de eso, de gente que fue a por ese oro de las profundidades. ¿Qué hacía allí exactamente Neil Armstrong? No lo sabemos muy bien. ¿Cuál era su papel? Tampoco lo sabemos, podemos intuirlo, pero lo cierto es que, como muchos otros, hubo un cambio de conciencia radical. Hablan también de Buzz Aldrin. Buzz Aldrin, ese hombre que dicen que tuvo una amarga venganza, que no debía llevarse muy bien con su compañero Armstrong. La fama se la llevó Armstrong, fue el que puso el pie en la Luna. Aldrin salió después, y Collins fue ese hombre que todo el mundo dice, caramba, fue en el Apolo 11 y no bajó de la nave. Realmente curioso. Dicen que Aldrin se vengó de Armstrong con un juego malabar. No utilizó su Hasselblad 50, su cámara, y el que hizo todas las fotografías fue Neil Armstrong. Por lo tanto, cuando vemos una foto de la NASA, vemos una fotografía en una enciclopedia y decimos, caramba, Armstrong en la Luna. No. Todas las fotografías son de Aldrin. Y Neil Armstrong, este hombre que cambió radicalmente su forma de ser después de pisar la Luna, solo sale en los reflejos del casco de su compañero. Una sutil y cruel venganza. Precisamente Aldrin parece que tuvo incluso problemas con el alcoholismo, problemas que se han publicado en algunos libros, algunos magníficos, como el de nuestro compañero Javier Gregory, Astronautas, publicado por Martínez Roca, un gran estudio sobre la vida de los astronautas, y realmente tuvo problemas de conciencia, problemas que le hicieron sentirse huraño. Parece ser que muchos de ellos pensaban que no había nada tan excitante como volver a la Luna, volver a otro planeta, y su vida carecía de sentido. Otros, sin embargo, tuvieron necesidad de saber algo del misterio. Primero, porque habían sido testigos de tema ovni, y segundo, porque ver esa imagen del cielo completamente oscuro y de la Tierra flotando les hizo intuir que había más cosas. Edgar Mitchell sería el gran ejemplo. Edgar Mitchell es un hombre que estuvo pisando la Luna, que fue uno de los pocos elegidos, de los 12 elegidos, que ha puesto el pie en ese satélite, y que justo después, o en el propio viaje, tuvo una experiencia que considera casi mística, algo que varió su vida de raíz, y algo que ha hecho que hoy en la vida de Edgar Mitchell haya cosas curiosísimas que le van a sorprender. Javier Sierra, nuestro compañero, nos habla de esta biografía de Edgar Mitchell. Quizá el caso más excepcional de todos es el de Edgar Mitchell. Edgar Mitchell llegó a la Luna en febrero de 1971. Claro, es un personaje muy curioso, porque este señor pone el pie en la Luna el 5 de febrero a bordo de la nave Antares, en el cráter de Fra Mauro. Tú imagínate lo que es estar 33 horas en la Luna,
junto con Alan Shepard, recogiendo más de 100 kilos de material lunar durante ese periodo de trabajo. Y cuando volvió del espacio, relató a quien quiso escucharle que él había tenido casi una experiencia mística allá arriba. Se había dado cuenta de lo frágil que era el planeta, de lo mucho que había que hacer por preservar la vida en esta perla azul en medio del espacio, y al cabo de unos pocos años fundó una organización que todavía hoy pervive, que es el Instituto de Ciencias Noéticas. Es una institución que está en diversos lugares de Estados Unidos, en diversas ciudades, y que se dedica fundamentalmente a integrar disciplinas para el estudio de la conciencia humana. Él consideró que esa experiencia en el espacio le había abierto la mente a muchas cosas y quería consagrar el resto de sus días a la investigación de este asunto. Y en ese Instituto de Ciencias Noéticas comenzaron a afiliarse otros astronautas o candidatos a astronautas, personas que se habían entrenado pero que no habían llegado a salir del espacio. Uno de ellos era Brian O'Leary, que es un señor que estuvo entre el año 67 y 68 en el Centro Espacial de Houston, y que cuando abandonó el Centro Espacial de Houston y habló con los astronautas de todas las experiencias que decían haber tenido, pues comenzó a escribir no solamente sobre la posibilidad de colonizar el espacio, sino también sobre la posibilidad de viajar en el tiempo, de encontrarse vida inteligente en otros puntos de la galaxia, y terminó escribiendo incluso libros sobre ovnis, que es una cosa curiosísima, ¿no? El giro radical de muchos astronautas, esto apenas se cuenta, hay muy poca información al respecto. Edgar Mitchell incluso fue más allá, hizo una experiencia increíble. Era el 1 de febrero del año 71, él estaba, como hemos dicho, en el Apolo 14, rumbo a la Luna, a 150.000 kilómetros, quiso hacer una experiencia de telepatía, de envío de mensajes telepáticos. Siguió esa historia en aquella época, casi segundo a segundo, Sebastián Darbonés, ese investigador catalán. Nos cuenta lo que ocurrió. Fue el 1 de febrero de 1971, cuando el Apolo 14 estuvo a unos 150.000 kilómetros de la Tierra. El astronauta Edgar Mitchell, llevó a cabo unas experiencias juntamente con 5 sensitivos que había en la Tierra, puestos por la CIA. El Mitchell era de la NASA. Entonces el experimento estuvo montado por el doctor Joseph Ryan, que era entonces el director del laboratorio de parapsicología de Duke University, ¿sabes? Entonces este hombre tenía que hacer durante 6 días diferentes y no consecutivos, tenía que emitir a una hora determinada, Mitchell, las cartas Tener, que son 25 cartas, 5 dibujos diferentes repetidos 5 veces cada uno, que son las 25. El 31 de enero, que es cuando salió el Apolo 14, salió mal la cápsula con retraso, salió 45 minutos con retraso. Entonces, como los astronautas tenían que efectuar los mismos trabajos, no pudo efectuar las experiencias, llevarlas a cabo los días previstos ni a las horas previstas. Y de los 6 días, finalmente Mitchell solo pudo emitir 4 días, ¿sabes? Pero no obstante, durante estos 4 días, y emitiendo la hora que él quería, resulta que estos sensitivos se llevaron a cabo unos 275 ensayos, o sea, 275 veces de intento de transmisión telepática. Pues bien, el azar nos hubiera dado solo un 40% de aciertos. Sin embargo, los resultados arrojaron un 51%, ¿sabes? Y quiere decir que además de modificar Mitchell el experimento por culpa del retraso y por el trabajo acumulado, y de haber subvertido, podríamos decir, la pureza del experimento, puesto que no era la hora prevista, a pesar de ese desfase horario, la experiencia fue un éxito. Milenio 3, el láser. Y esta sintonía indica que estamos al final. Habría mucho más de contar de los cambios de conciencia de estas personas, pero por lo menos hay unas pinceladas para que, bueno, pensemos y preguntéis. ¿Qué han preguntado, Katia? Pues, por ejemplo, nos han preguntado, Pili, si es una mentira no perduraría durante tantos años.
para mí está hasta en la Biblia. También nos comentan que qué aparece del fenómeno ovni respecto con el hombre en la luna en el código secreto de la Biblia. Curiosísimo, habría que preguntárselo a David Zurdo, ¿no? A ver qué nos comenta el código. Bueno, también te preguntan de una película Capricornio 1, si la conoces y si tiene algo que ver con el fenómeno ovni y los astronautas. Pues sí, una de las clásicas, donde las hay, una de las clásicas películas que hablan de fenómenos extraños en el espacio, y muy recomendable, de verdad, claro que tiene que ver. Pedro de Guadalajara, ¿en qué cambió la vida a Armstrong después de su viaje? Es la que había comentado Carmen antes, en que cambió la vida de Armstrong, y hemos hablado de una expedición a la Cueva de los Tallos, que realmente, muchos dicen que volvió a la Luna prácticamente, pero bueno, ahí está ese hombre. Dani desde Tenerife, ¿se sabe algo del reciente viaje de los chinos? Porque no se ha comentado mucho. Se sabe poco, ¿no? Es que los objetos volantes no identificados se saben años después que se ha visto. Esa información sale años después de que la nave haya estado orbitalando. Casos que hemos recopilado, toda la información ha salido mucho tiempo después, pero hablamos de la mayoría de 15 años como mínimo después. Y lo que nos decía Santiago Camacho sobre el tema Apolo, año 69, todavía hay material secreto. Bueno, ¿qué fue del astronauta ruso desaparecido en el vuelo? Bueno, hay muchos casos, los contamos en aquel programa que, fue tremendo porque ocurría horas después del accidente del transbordador espacial, y hablábamos del capitán Komarev, si no recuerdo mal, uno de esas cobayas humanas que tuvo una muerte. 2 de ellos reventaron en el espacio, según Pravda, intentando acceder al hombre al espacio, pero es que el tercer de ellos, Komarev, se perdió en el espacio. ¿Imaginamos una muerte peor? Bueno, también nos dicen que si no creemos que esto se oculta, porque podían caer estos fenómenos, si son ciertos, podrían caer entidades como las religiones, las políticas, gobiernos y ejércitos. Esto lo dice Fran. Bueno, Fran tiene toda la razón, porque son casos que querían tambalearse muchos de nuestros dogmas. Fíjate qué curioso, que el José de Cádiz nos dice: Jesús Hermida contaba siempre algo de este tipo. ¿Qué pasó con el Apolo 11? ¿Pasó algo raro cuando John Glenn orbitó la Luna? También pasó algo raro. Ese 20 de febrero del 62, en la Mercury 6, ha visto varios cuerpos luminosos, varios objetos. John Glenn, uno de los históricos, y Hermida, que hablaba de ese bucle de tiempo, esa especie de espacio, de lo que no llegó a ser expulsado, como José Antonio Silva, como nos ha contado con el Apolo 16. Vamos rápidamente con los ganadores, Katia, si te parece. Sí, antes al correo electrónico, una pareja de Sevilla, Jesús y Paqui, que es la primera vez que nos escuchan y se han incorporado a la lista. Y los ganadores, Mamen de Girona, que nos decía, que nos decía que le encantaba el programa y que nos quiere. Bueno, pues se lo agradecemos muchísimo. También ha ganado otro libro Juan Diego Avendaño Miguel, del Real de San Vicente, Toledo. Y, cómo no, los estudiantes de Salamanca que no han salido de copa se han quedado escuchando. Fran, Chano y Marcos. Pues acabamos con una frase muy bonita, una placa que está hoy en la Luna, a estas horas. 21 de julio del 69, decía: venimos del planeta Tierra en son de paz y en nombre de toda la humanidad. Un bonito mensaje, quizá algún día alguien lo lea. Come on,